Quienes nos dedicamos a la práctica de clínica de pequeños animales, nos damos cuenta que frecuentemente nos encontramos con que el diagnóstico de dermatofitos genera muchos falsos negativos. Pero peor que eso, frecuentemente estamos sobrediagnosticando esta enfermedad. Durante el desarrollo de esta charla, quiero que generemos técnicas fáciles, rápidas, económicas y que podamos instaurar desde la misma consulta para un diagnóstico eficaz de dermatofitosis. Mi nombre es Rodrigo Lugo y para mí es un placer poder compartir este espacio con ustedes. Para empezar, quiero comentarles que las micosis se pueden clasificar tanto en profundas, subcutáneas o superficiales. Las micosis superficiales son aquellas enfermedades producidas por hongo que afectan el tejido queratinizado, como la capa córnea, como la piel, el cabello, las uñas. De esas micosis superficiales, las más comunes son los dermatofitos y las infecciones por hongos levaduriformes. Los dermatofitos son hongos filamentosos que atacan la queratina, mientras que los hongos levaduriformes son células unicelulares como la cándida, la malacesia. Entendiendo esto, veamos la clasificación que hoy en día tenemos para los dermatofitos. En caninos y felinos, los dermatofitos se nos limita solamente a tres especies: Microsporum canis, Nanissia gypsea y el complejo Trichophyton metagrophis. Los dermatofitos también se pueden clasificar de acuerdo al reservorio. Por ejemplo, el Microsporum canis, cuyo reservorio es el gato, es un dermatofito zoofílico. El Trichophyton metagrophis es un dermatofito antropofílico. Y la Nanissia gypsea es un dermatofito geofílico. Para adentrarnos un poquito a hablar de la taxonomía, quiero explicarles un poquito cómo se generó todo este desarrollo del diagnóstico de los dermatofitos. Pues los primeros que encontraron los primeros hallazgos fueron Robert Remarque, John Lane y David Gruby. En el 1843 hicieron la primera descripción de los dermatofitos. Muchos de estos hallazgos se hicieron con los microscopios de la época, pero con esos microscopios de la época pudieron hallar estas lesiones que hoy en día las vemos en nuestras clínicas para el diagnóstico de dermatofitos. David Gruby en ese momento describió la parasitación ectotris por parte de las esporas, es decir, la acumulación de esporas alrededor del pelo. Él mismo describió la parasitación endotrix, y es como vemos en este pelo afectado, comparado con este pelo sano, cómo encontramos esporas en el interior del pelo. Los hallazgos que hicieron esta trilogía, Remarque, Online y Gruby, sirvieron para hacer la primera descripción taxonómica de los dermatofitos, y ellos propusieron que deberían clasificarse según los signos clínicos del paciente. Es decir, a un signo clínico típico le adjudicaban el nombre del dermatofito. Pasaron varios años y en 1986 aparece Saburó. Saburó propone que los signos clínicos son importantes, pero que ahorita que teníamos la tecnología de hacer los cultivos, tendríamos que añadir las formas de las colonias en la clasificación taxonómica de los dermatofitos. Y ahora los signos clínicos más la formación de las colonias hizo que después de 1986 se crearan muchos nuevos nombres de dermatofitos. Yo quiero que tengamos en cuenta una cosa: estamos hablando casi que del mismo dermatofito, pero con diferentes nombres.
Hasta esta época no se conocía la reproducción sexual de los dermatofitos, por lo que todos ellos eran agrupados en un grupo grande que se llamó Deuteromycota. Después de 1956 se descubre el estado teleomorfo de los dermatofitos, es decir, se descubre que los dermatofitos también tienen una reproducción sexual. Y ahí vino la dual clasificación taxonómica de los dermatofitos, porque no se decidió retirar los dermatofitos del grupo Deuteromycota, sino que más bien se estimó clasificar los hongos sexuales con un nuevo nombre. Es decir, un mismo hongo podía tener dos nombres distintos dependiendo al estado sexual que se encontrara en ese momento. Si era por reproducción asexual, se podía llamar A, pero el mismo hongo en reproducción sexual se podía llamar B. Para la década de los 90 aparece el diagnóstico molecular y eso hizo que se volvieran a reagrupar todos los dermatofitos y quitáramos toda esta clasificación dual taxonómica de ellos. En el 2011 se agremian los taxónomos y proponen un hongo, un nombre, es decir, eliminan por completo la clasificación dual de los dermatofitos. En este sentido, serían agrupados en solo estos tres géneros: Microsporum, Trichophyton y Epidermophyton. Pero para lo que a nosotros nos compete, Epidermophyton no es de importancia clínica, así que solamente tendríamos Microsporum y Trichophyton. En esa época, hace 2 o 3 años, la clasificación de los dermatofitos en pequeños animales quedaría así: Microsporum canis, Microsporum gypsum y Trichophyton mentagrophytes. Pero luego vino una reclasificación taxonómica de los dermatofitos y mediante este artículo se propuso que Microsporum canis y Microsporum gypsum no podían ser del mismo grupo. Así que eliminaron del género Microsporum al Microsporum gypsum y lo pasaron a un nuevo género. Esta vez se llamaba Nanissia. Así que hasta hace 2 años, desde hace 2 años mejor, la clasificación de los dermatofitos en los perros y en los gatos está restringida para estas tres especies: para Microsporum canis, para Nanissia gypsea y para el complejo Trichophyton mentagophytes. Para el 2015, Kurnell se preguntaba cuál es la microbiota fúngica en los pacientes sanos y cuál es en los pacientes con alguna alergia. Entonces propuso este estudio. Tomó unos 10 pacientes y de los 10 pacientes tomó muestras en 10 partes diferentes. Hizo PCR y sus resultados fueron los siguientes. En ningún perro, ni sano ni alérgico, se aisló ningún dermatofito. En conclusión, este estudio sugiere que los dermatofitos no hacen parte de la flora normal ni del perro sano ni del perro alérgico. Otra conclusión importante es que las dos especies más prevalentes en los perros sanos y en los perros alérgicos es la Alternaria y el Cladosporium. Y precisamente estas dos especies son de los alergenos fúngicos más comunes en las alergias ambientales en humanos. Para entender un poco por qué es tan difícil a veces los tratamientos antifúngicos y por qué las terapias no funcionan tan bien, quiero explicarles cómo es la descripción esquemática de la pared celular fúngica. Como vemos en esta gráfica, la
pared fúngica también está formada por una bicapa de fosfolípidos, pero además tienen proteínas en su interior que son capaces de sintetizar otras proteínas que ayudan a reforzar mucho más la pared celular. Estoy hablando de la quitina y de los beta-glucanos. Para entender un poquito el proceso fisiopatológico de la enfermedad y entender un poquito también los signos clínicos, quiero unir la patogénesis con los signos clínicos para que empecemos a tener en cuenta de dónde surgen las lesiones que vemos en los pacientes con dermatofitosis. Tabar en el 2007 logró hacer una reconstrucción de la epidermis intrafolicular felina. Esto es casi que una especie de cultivo de células, pero que tenían la capacidad de formar los estratos de la epidermis. Como vemos en este corte histológico, teníamos el estrato basal, el estrato espinoso, el estrato granuloso y el estrato córneo. Tabar aprovechó que había desarrollado esta técnica y la propuso como un modelo para evaluar cómo es la infección por un dermatofito. Así que a estos fragmentos de piel, estoy hablando de tejido in vitro, inoculó artroconidias. 14 días después logró encontrar hifas y logró sembrar o logró aislar cultivos de dermatofitos de esta estructura. Es decir, logró reproducir la enfermedad in vitro. Este modelo ayudó mucho para entender un poquito la fisiopatología de la dermatofitos. Y entendimos que el primer periodo es el periodo de adherencia. Y el periodo de adherencia está mediado por unas sustancias secretoras por las artroconidias. Estas sustancias son unas endoproteínas como la subticilina 1, la 3 y metaloproteasas. Ese modelo también sirvió para entender que ese periodo de adherencia se producía más o menos entre las 2 y las 6 horas de la exposición de la artroconidia con el estrato escamoso. Kohlmann aprovecha ese mismo modelo de cultivo del epitelio interfolicular felino y hace estudios con microscopía electrónica y logra entender que durante ese periodo de adherencia las artroconidias empiezan a generar prolongaciones que van hacia el estrato granuloso. Incluso esas prolongaciones también se emitían hacia otras artroconidias vecinas. Y el modelo de Kohlmann propone que el periodo de adherencia de los dermatofitos se da de la siguiente manera. El dermatofito, al entrar en contacto con el estrato córneo, y tal vez por un estímulo o por una señal que emitirían las proteínas naturales de la piel, inducirían a la secreción de las sustancias proteolíticas por parte del dermatofito. A este periodo se le llama el periodo de adherencia. Durante esa adherencia vamos a encontrar unos signos clínicos típicos en el paciente. La secreción de las endoproteasas hace que haya una disrupción de las corneocitos, rompiendo el cemento que los está uniendo. Y con esto vamos a ver clínicamente la formación de escamas en el paciente. Entonces acá vamos entendiendo cómo la fisiopatología nos va llevando a signos clínicos característicos de dermatofitosis. Y el primer signo clínico que quiero que tengamos en cuenta acá es la producción de escamas. Después viene la segunda fase de la infección por dermatofitos, que es el periodo de invasión. Y es cuando las artroconidias
empiezan a emitir sus prolongaciones, es decir, empiezan a emitir sus hifas al interior del folículo piloso. Y esto es muy importante porque después empiezan a eliminar sus esporas, o mejor dicho, a depositar sus esporas a este nivel, esperando a que el pelo crezca y las esporas se puedan liberar y poder contaminar o poder infectar, mejor dicho, a otro paciente. El hecho de que haya producción de escamas crónica se nos va a traducir en la formación de costras. Y el hecho que haya una sobreproducción de costra se nos traduce a que el pelo adyacente se me vaya a adherir toda esta costra, todos estos detritos, y entonces vamos a tener otro signo clínico típico, que es la formación de manguitos foliculares. Entonces tendríamos ya varios signos clínicos. Tendríamos manguitos foliculares, tendríamos formación de costras, tendríamos la formación de escamas. Arenas, en el libro de Micología Médica Ilustrada, propone esta gráfica para representar el periodo de invasión por parte de las hifas. Vemos cómo la artroconidia, digamos en la primera fase, llega al estrato córneo y en el periodo de invasión comienza a invaginar y comienza a penetrar sobre el folículo piloso, y como vemos en estas imágenes, al menos hasta este nivel, la parasitación por parte de las hifas trata de no afectar la franja de Adamson, es decir, deja que el crecimiento, que el desarrollo mitótico del pelo continúe. Y es que le conviene, porque si el pelo sigue creciendo, las hifas van a tener la posibilidad de que sus esporas sean liberadas al ambiente. Como vemos en estas primeras etapas, esa franja de Adamson no es dañada por las hifas. Una vez el pelo en anagen sigue creciendo, finalmente esas esporas llegan a la superficie y ya por contacto directo, por rozamiento o porque cae al piso, empieza a buscar un nuevo hospedador. Quiero recalcar en el hallazgo que tenemos en el laboratorio clínico. Entonces vamos a encontrar que los pelos afectados no van a estar comprometidos en la punta y muchos de ellos no van a estar comprometidos tampoco en el bulbo. Por eso cuando hacemos la exploración en el microscopio, las lesiones frecuentemente las vamos a encontrar no directamente en el bulbo, pero tampoco en la punta. Las vamos a encontrar un tercio aproximadamente a partir del bulbo. Durante el periodo de invasión, en algún momento ese pelo se cae y los orificios que quedan de ese pelo, acompañado de la formación de las costras, esas costras van a ocupar esos orificios y en las dermatofitosis crónicas vamos a encontrar pacientes con comedones. Y una lesión típica que vamos a encontrar en los pacientes con esta enfermedad es que va a tener lesiones redondeadas, alopécicas, con formación de costras y liberación de escamas. Esta figura típica de dermatofitos la entendemos porque el crecimiento de las colonias se van a dar de la siguiente manera. Vemos acá cómo la artroconidia empieza a emitir sus hifas y posteriormente las hifas van teniendo una figura redondeada. Igual pasa en el cultivo in vitro, igual pasa en el paciente, en el gato o en el perro. Entonces vamos a encontrar pacientes con este tipo de lesiones: redondeadas, costrosas, alopécicas, y también las vamos a encontrar en muchos propietarios. Es una zoonosis. Es frecuente que cuando estamos haciendo el diagnóstico en la clínica, algunas veces indirectamente la lámpara de Bu alcanza a hacer reacción en los propietarios de nuestros pacientes. Y a donde yo los quiero llevar es más hacia el diagnóstico. Yo quiero que en esta fase
nos centremos para que empecemos a realizar en nuestras propias clínicas un protocolo para el diagnóstico de dermatofitos. Esta semana me preguntaban qué sensibilidad tienen las pruebas de primera intención para el diagnóstico de dermatofitos. La respuesta es depende. Si usted tiene el equipo ideal y ha desarrollado una buena curva de aprendizaje, una vez tenga estandarizada la técnica, esa sensibilidad y la especificidad es muy alta. Es decir, en el mismo momento de la consulta, con una buena técnica diagnóstica, podemos diagnosticar o descartar esta patología. Como en toda enfermedad, la primera aproximación es mediante los signos clínicos, aunque también hay otros factores como estos. Los dermatofitos predisponen a que las desarrollen más los cachorros que los adultos. Hay razas que predisponen, como las razas de pelo largo, Yorkshire, caniches. También predisponen zonas donde las temperaturas son muy cálidas, pero también tienen una elevada humedad. La aglomeración de las mascotas. La higiene exagerada por el uso de champús con pH ácidos. Uno de los signos clínicos más característicos en los dermatofitos es la formación de estas lesiones redondeadas, alopécicas, con costras, pero que se diferencian de los piodermas, ya que en los piodermas vamos a encontrar la costa alrededor de esta zona, mientras que en los dermatofitos generalmente la costra va a estar en el interior. Estos son los signos clínicos para pacientes que desarrollan dermatofitos como Microsporum canis, como el Nanissia egipcio, pero para otros dermatofitos como el Trichophyton mentagorphites tenemos otras lesiones típicas que frecuentemente se pueden confundir, incluso con enfermedades inmunomediadas. La presencia de zonas alopécicas redondeadas en los gatos casi siempre se asocia a la presencia de dermatofitos. No igual pasa cuando estas lesiones se presentan en el perro. Hay que descartar tres diagnósticos diferenciales principales: demodicosis, piodermas o dermatofitos. Pero si se presentan en el gato, generalmente el más importante, el que más se asocia a esta presentación, son los dermatofitos. Las lesiones pueden ser multifocales o también se puede presentar esta presentación que es la dermatitis miliar cuando estamos en la mesa de consulta y al explorar al animal haciéndole un masaje encontramos muchos grumos debajo de la piel. Esta es la dermatitis miliar. Ahora, ¿cómo hago mi aproximación diagnóstica? Me llega un paciente con una zona más o menos redondeada, alopécica, con formación de costra, pero es un paciente que no está en el rango etario, que no hace parte de los factores que predisponen a la enfermedad, y mi diagnóstico de dermatofito lo tengo en tercer, cuarto o quinto renglón. Siempre mi aproximación es primero con la lámpara de Woods. Someto al paciente a una observación en un cuarto oscuro, prendo la lámpara de Woods y en este caso me dio negativo. Si este paciente, que no pertenecía ni al rango etario, ni a la predisposición racial, ni a ningún otro factor, me diera positivo a la lámpara de Wood, inmediatamente mi diagnóstico de dermatofito, que lo tenía en cuarto o quinto renglón, pasa a ser mi primer diagnóstico diferencial.
y continúo con la otra batería diagnóstica para dermatofitos. La lámpara de Wood tiene una lupa que magnifica la zona. Hay que hacer la exploración en un lugar oscuro, ojalá que el perro no se mueva mucho. Mejor dicho, en esta imagen tengo todas las condiciones que no deberían detenerse para una correcta exploración de dermatofitos. La lámpara de Wood la encontramos en el mercado de varios tipos. Esta que es de mesa, esta que es de mano, inalámbrica. La verdad, he utilizado esta y no me ha funcionado mucho. Hay que tener cuidado, en el mercado se pueden conseguir muchas lámparas y se pueden llamar de Wood y solamente van a tener un bombillo azul, pero no van a ser la lámpara de Wood. La lámpara de Wood emite una longitud de onda específica. Hasta hace unos años había un mito en los médicos veterinarios que se creía que la lámpara de Wood podía diagnosticar entre un 30 y 50% de los pacientes positivos a Microsporum canis. Hasta que aparece Spike. Él hace un estudio retrospectivo. Desde 1956 hasta 1991. Retoma 8.349 pacientes sospechosos a dermatofitos. De ellos hace cultivos y son positivos 1.368. Entonces hace una comparación de los resultados de los positivos con cultivo y los enfrenta a los positivos con la lámpara de Wood. Y en este estudio, Sparky comprueba que el valor predictivo positivo con el uso de la lámpara de Wood era cercano al 90% y el valor predictivo negativo con la lámpara de Wood era cercano al 94% para el diagnóstico de Microsporum canis. Otra de las técnicas diagnósticas que se usaron en este estudio fue la microscopía directa. Y comparado frente a los medios de cultivo, la microscopía directa tenía un 93% de valor predictivo positivo y negativo para determinar la presencia de dermatofitos. ¿Esto qué quiere decir? La lámpara de Wood es muy sensible y es muy específica para diagnosticar o descartar dermatofitos. Estamos hablando de un valor predictivo positivo cercano al 90%, que es una cifra muy importante para un examen que se puede hacer en la misma consulta, que es muy económica porque la inversión se haría una sola vez, que es muy rápida, solamente bastarían unos 3-4 minutos. Los primeros 2 minutos hay que dejar calentar la lámpara y es muy confiable. Muchos de los errores que se cometieron a evaluar anteriormente la eficacia de la lámpara de Wood se generaron principalmente por, como les mostré en la foto anterior, en las etapas iniciales de la infección por dermatofitos, las hifas migran al folículo piloso, por lo que durante las primeras fases de la infección no vamos a encontrar la fluorescencia con la lámpara de Wood. Y tendríamos que esperar que estos pelos salieran a la superficie con esporas infectadas para poder observar la fluorescencia. Otra característica clínica en los pacientes positivos que limita el uso de la lámpara de Wood es la formación de las costras. Por eso se sugiere que antes de una exploración con esta lámpara, el paciente se deben retirar esas costras. Y estas son las imágenes que obtendríamos con una lámpara de Wood positiva. Vemos a nuestro paciente y vemos al propietario. Esta imagen fue cedida por el doctor Jesús Dueñas. Una de las presentaciones clínicas de los dermatofitos en los gatos. El paciente, frecuentemente me he encontrado con estas lesiones en la clínica también. En esta imagen logramos diagnosticar dermatofitos con la cámara de Wood en una onicomicosis. El paciente
el propietario. Esta imagen me quedó corrida, pero lo importante es que se alcanza a ver la fluorescencia. Dentro de las pruebas de primera intención también se encuentra el tricograma. Es una prueba fácil, rápida y económica. Los pelos parasitados se obtienen de la periferia de la lesión. Ojalá esos pelos sean escogidos con la ayuda de la lámpara de Booth. Con eso aumentamos más la sensibilidad de esta técnica. La obtención de los pelos se puede hacer bien sea con unas pinzas, pero también se puede hacer mediante un raspado superficial. Las bases que sustentan que es mejor el raspado superficial que el tomar la muestra con unas pinzas es debido a que muchas veces los pelos infectados son más cortos que los pelos sanos. Y al coger con las pinzas y al retirar una fracción de esos pelos, voy a tener más chance de recuperar pelos sanos que pelos infectados. Es por eso que cada día se aprueba más el uso de un raspado superficial para la obtención de pelos infectados. Una vez hemos recogido la muestra, si nos hemos ayudado de la lámpara de Booth, podemos corroborar que la muestra tenga la fluorescencia. En este paciente vamos a realizar la técnica con las pinzas. Tomamos una pequeña fracción de pelos y nos vamos a asegurar que los vamos a poner en el microscopio de forma ordenada, es decir, todas las puntas hacia el mismo lado. Un error frecuente es depositar mucha muestra y de forma desordenada sobre el portaobjetos. Esto va a hacer que vamos a requerir la utilización de mucho aceite de inmersión y esto va a hacer que cuando coloquemos el portaobjetos encima se nos empiecen a generar muchas burbujas. Es un artefacto típico cuando estamos iniciando la observación o la búsqueda de dermatofitos. Y en el microscopio encontramos pelos como este. Vemos muchas estructuras que en un principio podrían ser compatibles con esporas, pero en realidad son burbujas. Por lo que se recomienda que la muestra sea escasa, que sea selectiva, ojalá sea ayudada con la lámpara de Booth y que sea ordenada. Y el primer paso que vamos a hacer en el microscopio es buscar pelos dañados. Nos disponemos en el microscopio, montamos el portaobjetos, bajamos el diafragma, disminuimos un poco la luz y buscamos el objetivo de menor aumento. Hacemos un barrido y en este momento no nos va a importar buscar o no las esporas. En este momento lo que estamos buscando es esta imagen. Pelos sanos, pelos sanos, pelos sanos, pelos sanos, pelos dañados, pelos dañados, pelos dañados. Ya tengo mi objetivo. Voy hacia estos pelos. En la próxima observación, lo que tengo que hacer es buscar el detalle. Y yo les contaba que la parasitación de los pelos no se hacían casi nunca en la punta y muy pocas veces en la raíz. Entonces, lo que tengo que buscar es esta imagen típica. Nos hace recordar un manguito folicular y no está ni en la base y está muy alejado de la punta del pelo. Sigo mi pesquisa, un pelo normal, un pelo dañado y la imagen que me hace recordar un manguito folicular. Un pelo dañado y la imagen que me hace recordar un manguito folicular. Hasta ahorita no he hecho ningún diagnóstico, solamente estoy de menor
a mayor aumento. Una vez he identificado los pelos dañados que voy a observar, muevo el microscopio a mayor aumento. Agrego una gota de aceite de inmersión, pongo el objetivo de inmersión y me voy por mi objetivo. Voy a buscar los pelos dañados. Y con lo que me voy a encontrar es con esta estructura. A mayor aumento, las imágenes que me recordaban un manguito folicular, ahorita puedo reconocer unas estructuras en su interior. En esta imagen, que es a 40x, cuando la pase a 100x, voy a empezar a identificar las artroconidias o las artrosporas. Tengo que recalcar que hasta este momento no hemos utilizado ninguna tinción, solamente hemos utilizado el aceite de inmersión para que nos hiciera refringencia al momento de localizar esta zona. Esa refringencia que genera el aceite de inmersión con las esporas se hace más evidente cuando comienzo a jugar a 100x con el micrométrico. Si ese pelo lo llego a tener con azul de lactofenol, me voy a encontrar con esta figura. El pelo y alrededor del pelo unas estructuras semejantes a cocos que si yo muevo el micrométrico voy a identificar las esporas. A eso se le denomina parasitación ectotriz. Tenemos que tener mucho cuidado porque para el ojo inexperto, la disposición de la melanina podría hacerse pensar como si fueran esporas, pero en realidad, cuando estamos buscando esporas, lo que nos vamos a encontrar es con esta figura, parasitación endotrix. Algunas esporas libres. Esporas, parasitación endotrix. Hay que tener mucho cuidado cuando estamos haciendo la evaluación de dermatofitos con la observación directa de los pelos, pues frecuentemente nos podemos encontrar con estas figuras. Para el ojo inexperto, podría decir, encontré macroconidias, y en realidad sí son macroconidias, pero la diferencia es que las macroconidias de los dermatofitos nunca se van a encontrar directamente in vivo. Para generar macroconidias un dermatofito, tienen que haber condiciones adversas. Y las condiciones adversas solamente se van a generar en un medio de cultivo. Así que encontrar estas estructuras son compatibles con macroconidias, pero generalmente van a ser de saprófitos. La otra técnica que tenemos de diagnóstico de primera intención para dermatofitos es la citología. Mediante impronta o PAF vamos a encontrar células que nos harán pensar que el paciente puede tener un dermatofito. En este caso, el paciente tenía una dermatofitosis crónica. Abuelo de pájaro, podríamos pensar que la presencia de muchos neutrófilos y de células acantolíticas podría tratarse de un paciente con pénfigo. Pero en realidad la presencia de células acantolíticas no son discientes de pénfigo generalmente. Son discientes de una enfermedad crónica donde se ha destruido los desmosomas y muchas células quedan libres. En las citologías teñidas con una tinción Romanowsky vamos a encontrar estas figuras. Son figuras fúngicas con halos sin colorear. Nos está representando la presencia
de esporas en esta muestra. Vemos el pelo, vemos las figuras de las artroconidias, vemos la zona redondeada sin colorear, la zona redondeada sin colorear. En esta imagen vemos una artrospora, la zona redondeada sin colorear. Estas son las figuras que nos hacen sugerir, por medio de la citología, que estamos frente a un paciente con dermatofitos. Pero la citología, al ser una prueba diagnóstica de primera intención, nos va a servir también para descartar los otros diferenciales. Podría haber sido un pioderma o podría haber sido una demodicosis. Hasta aquí hemos abordado las pruebas de primera intención para el diagnóstico de dermatofitos. El encontrar estructuras como estas en citología o como estas en la observación directa del pelo nos llevan a un diagnóstico definitivo de dermatofitos. Pero si queremos llegar más allá y queremos conocer el verdadero agente etiológico de esta enfermedad, tenemos que recurrir al cultivo. Y los médicos veterinarios pecamos muchas veces por las protecciones. Resulta que la bioseguridad es muy importante al momento de recurrir a esta ayuda diagnóstica como son los cultivos, ya que en estos medios, así como crecen dermatofitos, también pueden crecer hongos saprófitos que en cantidades concentradas podrían desencadenar alguna enfermedad. Incluso predisposiciones, inmunosupresión, podrían hacer que muchos saprófitos desarrollen en algún individuo un cuadro patológico. El primer cultivo que se desarrolló para el diagnóstico fúngico fue el agar saburó. Pero el agar saburó fue teniendo algunas modificaciones. Algunas veces fue añadiendo antibiótico para que fuera cada vez más selectivo. Y dentro de esa gama de antibióticos que se pueden utilizar con el agar saburó está el cloranfenicol, la gentamicina, la tobramicina o incluso se pueden llegar a añadir antifúngicos como la cicloheximina que nos va a eliminar muchos saprófitos para dejar los que estamos buscando, los dermatofitos. En este orden de ideas, el agar saburó, a raíz de los mejoramientos, evolucionó al DTM, medio de cultivo para dermatofitos. El DTM es el mismo agar saburó, con algunos antibióticos inhibiendo crecimientos bacterianos, con la cicloheximina para inhibir crecimientos fúngicos saprófitos y con la adición del rojo fenol. El rojo fenol es un indicador de pH, es decir, cuando el dermatofito crece, el medio comienza a virar inicialmente, que es amarillo, el color original, comienza a virar a un color rojo, pues se producen metabolitos alcalinos al utilizar las proteínas del medio. Y esto no quiere decir que los saprófitos no puedan hacer este cambio de color. Los saprófitos también los pueden hacer. La diferencia es que los dermatofitos logran virar el medio de cultivo entre los 2 y los 12 días. Es decir, una de las cosas que yo tengo que ver en un medio de cultivo para decidir que el paciente es positivo a dermatofitos es que dentro de ese rango de días el medio me viró de amarillo a rojo. Si el medio viró el día 13, ese paciente seguramente es negativo para dermatofitos. O mejor, esa muestra es negativa para dermatofitos. Quiero mostrar el proceso de la siembra basándome en un video de uno de los laboratorios que produce este tipo de medios de cultivo. Entonces se destapa el producto y se inocula la muestra
haciendo leve presión. Nunca se debe sumergir la muestra en el medio de cultivo, pues esto va a alterar los resultados. Una vez hago la siembra, en mi clínica veterinaria lo que hago es roturar la caja de Petri por el anverso. Esta es una práctica que no se debería hacer si estamos utilizando agar saburó, pues el reconocimiento de los dermatofitos en el agar saburó se hace por la formación y la coloración de las colonias tanto en la parte superior como en la parte inferior. Así que rotular esas cajas de Petri con agar saburó no es una técnica muy recomendable. Pero como estamos esperando que los dermatofitos viren el color amarillo a color rojo, ya no va a ser importante ver el revés de la caja. Por eso yo la ocupo para roturarla, para colocarle la fecha de la siembra e incluso hago un círculo en el lugar donde inoculé la muestra para saber que si hay crecimientos por fuera de ese círculo, posiblemente fue porque la muestra se me contaminó, ya sea porque se habló durante el proceso de la muestra, ya sea porque cayó algún ambiental en algún momento. Entonces, siempre hago la señalización del lugar donde hago la siembra. Hay que tener cuidado porque cuando uno hace una siembra con una muestra abundante de pelo, lo que va a hacer es que va a favorecer el crecimiento de los hongos ambientales. Y si este paciente fuera positivo, los hongos ambientales o los hongos saprófitos lo que van a hacer es que me van a ocupar el medio del cultivo y me van a desplazar a los dermatofitos. Así que este tipo de siembra no es muy recomendado. Esto es lo que veríamos en una siembra con una cantidad importante de pelos. Por eso las siembras, ojalá en su medida también sean apoyadas con la utilización de la lámpara de Wood. Si yo logro seleccionar pelos que hacen fluorescencia a la lámpara de Wood, el hecho de sembrar estos pelos me va a hacer que esta técnica sea mucho más sensible. Si empezamos a ver colonias de diferentes colores al blanco, si las empezamos a ver negruzcas, marrones, pero el medio de cultivo viró a rojo, este paciente también es negativo. Es decir, para yo diagnosticar un paciente positivo como dermatofitos, se me tienen que cumplir varios factores en el cultivo. Primero, que las formas de las colonias sean blancuzcas, algodonosas y que el medio de cultivo haya virado de amarillo a rojo dentro de un lapso de 2 a 12 días. Una vez he sembrado la muestra, sigue el proceso de la incubación. Entonces tapamos la muestra, la volteamos boca abajo y la guardamos en un lugar fresco y oscuro. Todos los días vamos a abrir el cajón y vamos a hacer las observaciones pertinentes al cultivo. Viró el color, empezaron a formar colonias. Un paciente positivo a dermatofitos va a tener esta característica. El agar viró a rojo, las colonias son blancuzcas y algodonosas. Pero si quiero llegar más lejos e identificar el agente etiológico de esta dermatofitosis, debo hacer una identificación microscópica. La identificación microscópica no la puedo hacer antes del día 12, porque resulta que una vez se acaban los nutrientes del medio de cultivo, los hongos comienzan a generar unas estructuras que los van a hacer más resistentes a esa escasez de nutrientes. Esas estructuras se llaman macroconidias. Las macroconidias difícilmente me van a aparecer antes del día 12. Esto es un medio de cultivo en el que en el día 4 yo puedo decir que el paciente es positivo. Hay una colonia blancuzca
y hay un viraje del color del medio de cultivo hacia rojo. Solamente estamos en el cuarto día de siembra. Este es otro cultivo. Este es Paco. Al tercer día empezó a ver un viraje a rojo, pero concomitante a esto empecé a ver crecimiento de otros hongos que no eran dermatofitos. Para hacer la observación en el microscopio, tomamos una gota del colorante azul de algodón del lactofenol y con una cinta Scott tocamos ligeramente la colonia y la pegamos sobre el portaobjetos. Esa cinta Scott nos va a servir como laminilla cubre objetos y sobre la cinta Scott vamos a colocar el aceite de inmersión. El diagnóstico final del agente etiológico lo hago con la valoración microscópica. Las características para identificar un Microsporum canis es porque voy a encontrar gran cantidad de macroconidias. Las macroconidias van a ser fusiformes y van a tener un ápice prominente y curvado. Esas macroconidias van a tener más o menos de 6 a 15 segmentos. Van a tener paredes gruesas y verrugosas. Las microconidias van a estar ausentes o escasas. Ellas van a ser piriformes o claviformes. Son sésiles y están dispuestas a lo largo de las hifas. Al montar en el microscopio una colonia que hemos diagnosticado como positiva a dermatofitos, vamos a encontrar esta estructura. Como observamos en la imagen, gran cantidad de macroconidias. Todavía no hemos visto su morfología, solamente sabemos que esta muestra tiene muchas macroconidias y esa es una de las características del Microsporum canis. Una vez hemos reconocido esto, nos vamos a mayor aumento. En 100x nos vamos a encontrar con estas figuras. Hifas septadas. Todos los dermatofitos tienen hifas septadas. Las macroconidias del Microsporum canis son fusiformes, con un ápice prominente, a veces curvado, la mayoría de veces curvado. Y van a tener de 6 a 15 segmentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todas estas características están indicando que estamos frente a un Microsporum canis. Vamos a ver otra imagen. Hifas septadas. Y vemos cómo las macroconidias tienen un ápice alargado, ligeramente curvado. También tienen paredes gruesas, vean las paredes. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 segmentos. Otra característica típica en Microsporum canis es que frecuentemente vamos a encontrar hifas en forma de raqueta. La identificación del Nanicea gypsea se hace también en base de las macroconidias. También vamos a encontrar abundantes macroconidias como en Microsporum canis, fusiformes, pero con los bordes redondeados. No vamos a encontrar ápices y solamente vamos a encontrar de 4 a 6 segmentos. En esta imagen vamos a analizar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si fuera por los segmentos podría ser Microsporum canis, pero vemos que otras tienen 1, 2, 3, 4. Como lo mencioné anteriormente, Microsporum canis tiene de 6 a 15.
Nanissia tiene menos de 6. En esta imagen también observamos que carece de ápice, que los bordes son redondeados y al igual que todos los dermatofitos, encontramos hifas septadas. En esta imagen vamos a comparar el Nanissia gypsea con el Microsporum canis. Ápice, los segmentos Nanissia gypsea y Microsporum canis. Para la identificación de tricofitón vamos a encontrar las siguientes características. Hifas septadas, como todos los dermatofitos, pero esta vez las hifas van a tender a ser espirales. Las macroconidias ya no son fusiformes como lo habíamos visto en Microsporo y en Nanissia. Las macroconidias de Trichophyton mentragophytes son en forma de cigarro, de mazo, como en esta imagen. Hifas frecuentemente tienden a ser espiraladas y las macroconidias surgen del engrosamiento de una hifa y no son fusiformes, son en forma de mazo o en forma de tabaco. Esta es otra especie de Trichophyton rurum. Vemos la macroconidia en forma de tabaco. Macroconidia. Hasta aquí hemos abordado la identificación de las 3 especies que comprometen los dermatofitos en pequeños animales. Quiero que nos adentremos un poco en la identificación de los saprófitos más comunes. En la siguiente imagen encontramos macroconidias, pero si nos observamos bien, las macroconidias están formando cadenas. Y además, estas macroconidias tienen una presentación especial que no la tenían los dermatofitos. Es que tienen la capacidad de formar septos horizontales y transversales. Esta propiedad se llama dictiospora. Y estas características son típicas de los hongos saprófitos más comunes en los pelos de los perros, la alternaria. Además, también es frecuente encontrar estas estructuras. Si nos fiáramos en las hifas, también van a tener hifas septadas, pero las conidias son muy diferentes a las macroconidias de los dermatofitos. Este es un contaminante frecuente en los laboratorios, es el penicilio. Es muy fácil de descartar, ya que ningún dermatofito forma ese tipo de conidias. Algunas veces nos vamos a encontrar con hifas cenocíticas, es decir, hifas que no tienen septos. En este caso, estamos frente a un posible Rhizopus y vemos como la forma de propagación de sus esporas de este hongo saprófito es mediante la esporangiospora. Una vez liberado las esporas por esa esporangiospora, nos vamos a encontrar figuras como esta, que es el vestigio del esporangio. Hasta aquí la identificación microscópica y el diagnóstico de los dermatofitos con medio de cultivos. Quiero que para terminar abordemos un poco el tratamiento de los dermatofitos. El tratamiento lo podemos hacer tanto tópico como sistémico. El principio de hacer un tratamiento tópico se basa en disminuir la población de las esporas en el paciente enfermo para disminuir los factores de contagio a la demás población que convive con ellos. Como lo he dicho en esta presentación, los dermatofitos es una zoonosis. Así que dentro del protocolo tratamiento se debe incluir también productos tópicos.
el enilconazol, en Colombia lo tenemos en presentación de 100 miligramos por ml. Para poder hacer la aproximación al paciente con este medicamento, tenemos que hacer una dilución para llegar a 2 miligramos por ml. Esto se logra añadiendo a 1 litro de agua 20 ml del medicamento. Los baños se deben realizar cada tercer o cuarto día. Dentro de los productos que tenemos disponibles para el tratamiento tópico está el miconazol y la clorhexidina, que según la literatura no la aprueban su uso como monoterapia, pero es muy benéfica cuando encontramos soluciones que tienen la combinación de los dos productos, miconazol más clorhexidina. Hablando del tratamiento sistémico, tenemos también una oferta variada de medicamentos para su uso. Medicamentos, hasta hace poco se creía que el lufenurol tenía propiedades antimicóticas, pero no hay evidencia científica que apruebe esta hipótesis, así que se descarta. De los productos que quedan, tanto el ketoconazol como el fluconazol son dos de los menos eficaces para el control de dermatofitos, pero son los que tienen más potencial de producir efectos adversos. Así que estos dos productos los dejamos como segunda intención en casos refractarios. La evidencia científica aprueba estos tres compuestos como efectivos para el control de la dermatofitosis en perros y en gatos. Sin embargo, la griseofulvina posee más potencial de generar efectos adversos que estos dos. Así que quedamos con dos productos, el itraconazol y la terbinafina. La terbinafina no ha sido aprobado todavía para el uso en perros y gatos. Sin embargo, he escuchado que muchos colegas la empiezan a usar. El producto que queda es el itraconazol. Es de los más seguros y de los más eficaces para el control de la dermatofitosis en perros y gatos. Pero en Colombia no hay presentaciones veterinarias, por lo que regularmente recurrimos a fórmulas de humanos. Una de las facilidades que tenemos en Colombia son las preparaciones de fórmulas magistrales. Así que muchas veces en pacientes con tallas muy pequeñas mandamos a preparar estos medicamentos para que se ajusten a cada paciente. Colegas, muchas gracias por haberme acompañado hasta este momento. Si la presentación ha generado algunas dudas, o si por el contrario, antes de la presentación usted no se había animado a montar un protocolo de diagnóstico de dermatofitos, los invito a que compartan conmigo esas nuevas imágenes que van a obtener para el diagnóstico de dermatofitos. O si por el contrario, ha tenido gran experiencias en el diagnóstico de dermatofitos y quiera compartir conmigo alguna de las observaciones que he encontrado en su clínica, o quiere hacer alguna objeción o quiera aportar para que crezcamos en este proceso, los invito a que también compartan conmigo todas las inquietudes. Muchas gracias y nos vemos pronto.